vamos al primero y dice que se utiliza un dron para tomar una fotografía de dos carreteras que pasan por un bosque, como se muestra en la figura. Y las carreteras nosotros las podemos identificar aquí. Aquí está la una y acá está la otra carretera. Si las carreteras están presentadas por ecuaciones, nos dan la primera x más y igual a 600 y 2x menos y igual a 0, respectivamente. Determine el punto de intersección. Esto es importante. Punto de intersección de ambas para colocar la señal de tránsito y así prevenir accidentes. Listo. Siempre que ustedes tengan un sistema de ecuaciones lineales, por ejemplo, el que nos plantearon en este momento, igual a 600 y 2x menos y igual a 0. El punto de intersección, es decir, este punto es la solución de la ecuación del sistema. Es la solución del sistema, el punto de intersección. Entonces, listo, ya habíamos revisado. Directamente aquí le aplicamos el método de reducción. Para esto se vaya a la y. Y simplemente nos está quedando 3x es igual a 600. Con esto x es igual a 200. Ya tenemos el valor de x. Y luego nosotros ya en realidad tendríamos ya la respuesta. Ya podríamos nosotros decir cuál es la respuesta. Porque solo una tiene 200. Y sería la D. Pero para resolverle, ¿cómo encontrarían la Y? La Y podríamos encontrar de aquí, de cualquiera de las dos. De aquí, por ejemplo, despejamos la y tendríamos que y es igual a 2x despejando. Y luego reemplazamos entonces el valor. Tendríamos que y es igual a 2 por 200. Y esto es 400. Miren, sencillito el ejercicio. Pero mucha atención. Con el punto de intersección. El punto de intersección va a ser la solución del sistema. Con base en el texto, ¿cuáles son los valores en común? Aquí, mucho ojo, valores en común del potencial de hidrógeno pH que contienen ambas soluciones. En un laboratorio de química se determinan los pHs de varias soluciones con jugo de limón, en los que se registran los valores entre pHL. Entonces pongamos el pHL. Nosotros tendríamos, siempre que manejamos intervalos, les recomendé que pongamos en una gráfica. Entonces tenemos 2,2 hasta 3,6. Pero esto va de acuerdo a lo explicado. Aquí abierto, acá iría cerrado. Y luego el otro vamos a poner con otro color. Este sería el pHL. Y tenemos para el otro el pH de diferentes soluciones de vinagre con valores registrados entre pHb. Entonces tenemos el pHb desde 2,5, más o menos por aquí estaría 2,5 y se va hasta 3,9 por acá. Y tendríamos ahí, pero aquí iría abierto y acá cerrado. Listo, volvemos a leer nuevamente el ejercicio, hasta ahí no hemos hecho nada. Con base en el texto, ¿cuáles son los valores en común? Entonces, los valores en común es la intersección, ¿verdad? Eso tenemos que darnos cuenta. Los valores en común son la intersección del potencial hidrógeno, pH. Si nosotros escribimos recuerden que es del pHv. Ahí tendríamos. Entonces la intersección es lo que marcamos de rojo y podemos ya escribirla en forma de intervalo y tendríamos de 2,5 punto y coma hasta 3,6 cerrado. Esa sería la respuesta. Y si buscamos, nos queda la opción C tendríamos. Identifique la ecuación vectorial. Aquí ya tenemos nosotros que tener en nuestra cabeza la ecuación vectorial, que antes ni de leer el problema nosotros sabemos que es x punto y coma y es igual, aquí viene un punto que es x0 punto y coma y es 0, es el punto inicial. Más, aquí le pueden llamar t o k, en este caso le están llamando k por un vector que tiene componentes a punto y coma b. Eso creo que todos sabemos. Nosotros habíamos aprendido aquí con t, no hay problema si le ponen t o k.
Listo, entonces identifique la ecuación vectorial que representa la trayectoria del agua entre los puntos Q y P para llevar agua desde el punto Q a P con el fin de alimentar una bomba de ariete que transporta el agua a un punto más alto. Se utiliza un tubo como se indica en la figura. Entonces el agua, aquí mismo tenemos las flechas, miren, de la dirección. Entonces el agua baja desde el punto alto, llega acá y bueno, aquí hay una bomba y esto envía arriba a la torre. Esa sería la trayectoria. Entonces así tendríamos la trayectoria, por lo cual Q sería el punto inicial. Entonces tenemos que ver las coordenadas de Q. Aquí tenemos las coordenadas de Q, tenemos que ver en el gráfico. Sería 7 punto y coma 4. Ahí nomás nosotros ya sabemos que ese es el punto inicial, entonces acá deberíamos nosotros tener x punto y coma y. El punto inicial que sería 7 punto y coma 4 más k y luego viene el vector. Pero aquí ya podrían ustedes encontrar la respuesta, porque la única que tiene es la A. Es la única que tiene el punto inicial como 7 punto y coma 4. Entonces, fin del problema, miren, sencillito. Pero como estamos en la tutoría, calculemos el vector. El vector nosotros calculamos siempre como el punto final menos el punto inicial. En este caso el punto final en cuanto a la dirección del agua sería P, pero P tiene también componentes. P hay que ver en la gráfica, tiene 2 en X, punto y coma, 3 tiene en Y. Listo, entonces vamos a reemplazar para calcular el vector. Y con esto nosotros tendríamos que el vector va a ser igual a 2 punto y coma Q3 menos el otro punto que es 7 punto y coma 4. Recuerden que aquí hay que operar en cuanto a componentes. Entonces la componente en X y luego la componente en Y para restar. Entonces el vector ha sido menos 5 punto y coma menos 1. Eso iría acompañado acá. Es entonces menos 5 punto y coma menos 1. Y efectivamente coincide con la respuesta. Y tenemos que un ingeniero desea construir una cisterna de forma cilíndrica al interior de una cavidad cónica. Aquí tenemos la gráfica. Aquí está la cisterna que es de forma cilíndrica. Esta va a ser la cisterna, pero está dentro de una cavidad cónica. Y aquí tendríamos nosotros la cavidad cónica. Esta sería la cavidad cónica, cuya base es el disco de centro O. Aquí tendríamos entonces el centro O y cuyo radio mide 4. Aquí podemos ver también el radio, que vale 4. Hasta ahí información de la gráfica. Nos comenta el ejercicio que el radio del cilindro es OM. Y sí está bien, ¿verdad? Aquí está OM. Ese es el radio del cilindro. OM. El punto M se desplaza desde O hasta A. Entonces verán, este radio, aquí viene la clave, porque este radio de aquí es variable. Mucho ojo con eso. Este radio de aquí es variable, miren, que se desplaza desde O hasta A. Es decir, que el radio puede ser ahí más pequeñito, puede ser más grande, puede estar ahí mismo, puede alargarse, pero solamente desde 0 hasta A. Listo, entonces si OM le ponen aquí a X y B es la función que a cada X asocia el volumen del cilindro, determina el dominio. Es que aquí tenemos nosotros el X, mientras que acá vamos a tener el volumen, pero va a estar en función de X. Es decir, que a medida que varíe el X, varía también el volumen. Y esto sí está bien, ¿verdad? Sí estamos conscientes con eso, porque aquí está X. Aquí pongamos, aquí está X. En realidad X es variable. X puede variar desde el origen hasta el punto A. Entonces, a medida que aumente el radio, el cilindro se hace más pequeño, a medida que se haga más pequeño, se hace más alto, o sea, es variable este de aquí, es variable. Entonces, aquí tenemos nosotros el dominio. En pocas palabras, lo que nos está preguntando es cuál es el dominio de X. Eso nos está preguntando. Encontremos cuál es el dominio. Y para eso nosotros analicemos simplemente
de manera analítica. ¿Cómo le haríamos? A ver, ¿qué pasa si el radio vale cero? Analicemos con eso. A ver, ¿qué pasa si el radio vale cero? Si el radio vale cero, prácticamente la cisterna no existe. No sé si se dan cuenta de eso. Si el radio vale cero, la cisterna no existe. Aquí nosotros tendríamos este análisis primerito. Si el radio vale cero, primeramente ya la cisterna deja de existir físicamente. Pero ¿qué pasa si el radio vale A? Si el radio llega también hasta A, que en realidad ya no pongamos A, pongamos mejor 4. Si el radio vale 4, ¿existe la cisterna o no existe? Y prácticamente no existiría la cisterna. ¿Y por qué no existiría? Porque miren, si el radio se hace más grande, por ejemplo, llega hasta aquí, la cisterna se hace más pequeña. Debería llegar más o menos la cisterna por ahí. No sé si estamos de acuerdo. Ahí estaría la cisterna. Pero ¿qué pasa si ustedes hacen más grande todavía? Dicen, no, hasta ahí no quiero, quiero que sea más grande el radio. Si el radio llega hasta el A, ya prácticamente el cilindro no tiene altura. No sé si se percatan de eso, ya no tiene altura. Entonces, ¿cuál sería el dominio? El dominio tendría que el radio ir desde cero, pero no incluido, punto y coma, llegar hasta el 4, pero tampoco incluido. Entonces, conclusión, este de aquí sería la respuesta, sin necesidad de aplicar ninguna fórmula, solamente dándose cuenta de eso. En el municipio de una ciudad quiere incrementar la ruta de transporte público y los especialistas en este campo recomiendan que el recorrido de ida y vuelta sean las calles paralelas. Aquí ya vamos subrayando lo que nos interesa. Calles paralelas, nos dice. Para evitar aglomeraciones de los autos en las horas pico en cierto sector. Si el municipio decide aceptar la recomendación, seleccione las calles por las que irá dicha ruta. Entonces, cada una de estas representa una ruta. Pero los expertos o los especialistas habían recomendado que tienen que ser paralelas. Entonces, básicamente lo que tenemos que investigar es cuál de estas rectas son paralelas. Recuerden ustedes la ecuación general de la recta, que es la siguiente. Es AX más BY más C igual a 0. Esta es la ecuación general de la recta, donde la pendiente se calcula como menos A sobre B. Ahora, para que sean paralelas, tienen que ser las mismas pendientes. Eso tienen que ustedes saber, que este es el símbolo de paralelo. Y si son paralelos, entonces las pendientes tienen que ser iguales. Por ejemplo, la pendiente de la recta 1 tiene que ser igual a la pendiente de la recta 2. Entonces, en este ejercicio no hay nada más que calcular las pendientes y verificar que sean iguales. Pues vamos a la primera alternativa. Para la primera alternativa, la pendiente sería igual a menos A. Sería menos 6 sobre B, que sería menos 8. Y esto simplificando nos quedaría 3 cuartos. Vamos para la número 2. La pendiente sería igual menos 8 sobre 16. Entonces aquí tendríamos menos un medio, ya simplificando. Vamos nosotros a la recta 3. De aquí estamos escogiendo. Estas son rectas. Tendríamos, para la recta 3, tendríamos que la pendiente va a ser la fórmula menos A sobre B. Pero ya sabemos, aquí estamos viendo el valor de A, el que le acompaña a la X, el valor de P. Entonces para el A es 2 en este caso. Tendríamos menos 2 sobre B, que sería 4. Y con esto nosotros tendríamos que vale menos un medio, también ya simplificando. Entonces aquí estarían las que son iguales. ¿Cuáles son iguales? La 1 y la 3. Aquí está la opción primera. Esas serían paralelas. ¿Por qué? Porque tienen la misma pendiente. Si nos damos cuenta, menos un medio, acá también está menos un medio. Bueno, vamos al siguiente ejercicio y tenemos aquí en la pizarra. Un dispositivo electrónico puede reconocer funciones mediante un lector óptico. Miren, un dispositivo electrónico puede reconocer funciones. Aquí están utilizando esta palabra de funciones. Mediante un lector óptico dotado de un software que está configurado con un algoritmo de función.
Seleccione los gráficos que puede reconocer el dispositivo. Entonces, si decía que el dispositivo puede reconocer funciones, entonces nosotros lo que tenemos que hacer en este momento es identificar cuál de estos gráficos es una función, cuál de estos gráficos de aquí son funciones. Y aquí están las alternativas. Por ejemplo, dicen la opción 1 y la 3, entonces sería la opción 1 y la 3 son funciones, no sabemos. La opción 1 y 4, la 1 y la 4 son funciones, y así sucesivamente. Entonces vamos a la definición de funciones. Primeramente, mucho ojo, para que sea una función, nosotros siempre hablamos de un elemento de salida y un elemento de llegada. Pero para que sea función, todos los elementos de salida deben estar ocupados, como en este caso. Si nosotros nos damos cuenta, el 1 tiene su pareja, el 2 tiene su pareja, el 3 tiene su pareja. Entonces, sí están ocupados. Y también acá sucede lo mismo, miren. Los elementos de salida están ocupados, tienen sus respectivas parejas. Entonces, esas son funciones. Para este caso, entonces, ¿cuál es la correcta? La 1 y la 3, solamente mediante la observación. Acá, ¿por qué no sería? Porque aquí tenemos un número suelto, acá tenemos un número suelto, y eso no puede pasar en una función. Recuerden eso, siempre, todos los elementos de salida deben tener un elemento de llegada. Ahora, aquí un pequeño dato, miren, si nosotros sacamos los pares ordenados, solamente voy a hacer para el primero, y el ejercicio está terminado, ¿no? Algo extra. Si nosotros sacamos de aquí los pares ordenados, es primero el elemento de salida y se pone el de llegada. Al 1 va con la A. ¿Cuál es el otro par? El 2 va con la B. Y, por ejemplo, el 3 va con la A. ¿Qué quiero enseñarles aquí? Lo siguiente, miren, que el elemento de salida no puede repetirse también en las funciones. Si se dan cuenta, miren, el elemento de salida jamás se repite en los pares ordenados. No se repite. No así los elementos de llegada. Eso sí se pueden repetir. Por ejemplo, aquí, miren. Aquí este se repite con el de acá. Eso sí puede llegar a pasar. Pero los de llegada, los de salida no pueden. Listo, tenemos el ejercicio y nos comenta. La universidad realiza un estudio sobre el crecimiento de la población en una ciudad. Se determina que el crecimiento se modela por, y tenemos este modelado, donde Y es el número de habitantes de la ciudad, X es el tiempo. ¿Qué ecuación se deriva del modelo obtenido por la Universidad A si se aplican propiedades de exponentes y radicales? Esto está saliendo muy a menudo en los exámenes, propiedades de los exponentes y de los radicales, así es que por favor estudiar bastante. Listo. Ahora, nos dan esta expresión y lo que nos piden básicamente es cuál de estas es equivalente. ¿Cuál de ellas de aquí es equivalente? Para esto nosotros del momento que tenemos una raíz vamos a ocupar esta propiedad que debemos saber. Por ejemplo, si nosotros tenemos la raíz enésima de a elevado a la m, esto es lo mismo que nosotros tengamos a elevado a la m sobre n. Así se relaciona. Esto es una propiedad. Esto es una propiedad. Entonces, con ese criterio nosotros aquí podríamos tranquilamente trabajar un poco esto. Y entonces tendríamos que y va a ser igual a 100 y acá tendríamos x sobre 3, de acuerdo a la propiedad. Miren, cada vez se parece más, pero si nosotros nos damos cuenta, no están en el ejercicio 100, todas tienen 10, 10, 10, 10. Entonces yo puedo escribir al 100 tranquilamente como 10 elevado al cuadrado. Y entonces nos quedaría que entonces y sería igual a 10 elevado al cuadrado. Y esto multiplicado por x sobre 3. Y listo. Ahí se acabó el problema. Ya no hay cómo reducirle más. Observen las respuestas. ¿Cuál sería la respuesta correcta? La primera. El modelo nos dice, con un osciloscopio se mide la señal de voltaje en dos puntos determinados del circuito electrónico y se modela mediante la siguiente función, el voltaje. Y aquí está la función. Donde B de X representa el voltaje y X representa la escala de tiempo en el osciloscopio. Identifique la gráfica que corresponde a la señal. Entonces, a ver, vamos a analizar un poco. Nosotros habíamos visto que Y es igual a F de X y esto se podía haber presentado como la siguiente, como A seno, aquí teníamos de BX más C, cerramos, más D.
Y aquí nosotros podemos sacar muchas cosas. Por ejemplo, la A viene siendo la amplitud. Aquí podemos sacar nosotros el periodo. Se calcula como 2pi sobre b. Podemos sacar el desplazamiento vertical. Perdón, horizontal aquí. Y este es el desplazamiento vertical. Aquí mucho ojo porque la que nos dan en este momento contiene. Y recuerden que esto funciona tanto para el seno como para el coseno. Esto habíamos analizado, que esto funciona tanto para el seno como para el coseno. Entonces aquí sería bx más c y más d. No siempre van a tener todos los elementos. Puede ser que se presente como en el caso de ahora, que aquí no tiene, por ejemplo, la c. No importa eso. Entonces el objetivo es ahorita determinar cuál es la gráfica. Entonces nosotros recordemos la gráfica de la función coseno. Eso sí tenemos que nosotros saber para poder resolver este ejercicio. La gráfica de la función coseno parte desde acá y es de esta manera. Tenemos que saber que la gráfica de la función coseno, listo, así es la gráfica de la función coseno. Esto sería que y es igual al coseno de x. Pero eso pasa cuando las gráficas no tienen desplazamiento ni horizontal ni vertical. Miren, aquí no tiene desplazamiento vertical. Y este viene siendo el desplazamiento vertical. Entonces aquí nos dice que es más 1. Entonces si es más 1, esta gráfica tiene que subir. Entonces aquí el desplazamiento vertical tenemos que nosotros subirle un más 1. Entonces ¿a dónde va a llegar? Va a llegar a 2. El pico máximo debe llegar a 2. Y verificamos primeramente las gráficas. ¿Es así la seno? No es así. Así es la seno, la coseno tampoco es así. Así sí es. Listo, así sí es, como la de aquí sí puede ser, y la de acá también, pero si nosotros ya nos dimos cuenta que está subiendo 1, porque aquí dice más 1, entonces debe llegar ¿a dónde? A 2. Aquí está en 0, aquí está en 2. Pues conclusión, esta de aquí es la respuesta correcta. Con base en la información completa el enunciado. La relación entre la longitud y el peso de un lenguado del Pacífico se aproxima mediante la ecuación, y tenemos esta ecuación de aquí. Para su simplificación se realizan los siguientes procedimientos. En los dos primeros pasos, mucho ojo, en los dos primeros pasos del proceso se utilizan las propiedades y aquí es donde nosotros tenemos que seleccionar si es la opción A, B, C o D. Y de esta expresión de aquí están ya simplificándole acá, aplicando propiedades. Por ejemplo, aquí, ¿qué propiedad aplicaron? Primero de una raíz están pasando ya a un exponente. Y luego tienen aquí un producto que esté elevado a una potencia. Entonces eso están desarrollando. Y nos interesa en realidad los dos primeros pasos, nada más. ¿Qué hicieron en los dos primeros pasos? Y ahí tenemos las respectivas opciones. Nos comenta si es la raíz de una potencia, potencia de un radical, y así sucesivamente. Y la segunda alternativa es potencia de un producto. Pues vamos a ver. Aquí verifiquemos. Y lo siguiente. Primero, raíz de una potencia. Si nosotros tenemos raíz de una potencia, sería algo como lo que estaría aquí. Tendríamos una raíz y aquí tendríamos un a elevado a la n, por ejemplo. Eso sería raíz de una potencia. Incluso pasándole esto a exponentes, nosotros tendríamos a elevado a la n sobre 2 con las propiedades. Aquí hay un 2 imaginario, si ustedes bien lo saben, que como es cuadrática y hay un 2 imaginario. Entonces, esa sería la raíz de una potencia. ¿Y está o no está aplicando eso? Sí estaría aplicando eso, la raíz de una potencia. Entonces, ¿cuál podrían ser? O ya no podrían ser. Ya no podría ser potencia de un radical. Podría ser la primera y podría ser la C. Esas podrían ser. ¿Cómo sería la potencia de un radical? Tenemos nosotros un radical, cualquiera, por ejemplo ahí, y esto estaría elevado a una potencia. A esto se le conoce como potencia de un radical. Pero ese no es el caso. No tenemos ahí el radical elevado a una potencia. Listo. Ahora nos comenta la segunda parte. Potencia de un producto nos dice. O producto de potencias de igual base. A ver, verifiquemos aquí. ¿Existen iguales bases? Aquí no hay ninguna igual base. Aquí tampoco. Entonces, ¿qué es? Es potencia de un producto. Nada más. Porque aquí tenemos un producto y está elevado a una potencia.
Entonces, opción correcta, la primera. Listo, nos vamos al siguiente ejercicio. En una encuesta realizada por las personas A y B, pues tenemos dos personas, una persona A y una persona B. Acerca del número de veces que abren una aplicación móvil, se logró establecer que la persona A en la mañana, aquí tendríamos nosotros también en la mañana, abre la aplicación tantas veces como lo hace la persona B más 5. Aquí está la clave. Abre la aplicación tantas veces como lo hace la persona B, pero más 5. Como no conocemos cuántas son las veces que abren a B, llamémosle X, pero A hace lo mismo que X, pero más 5. Eso sucede en la mañana. Mientras que en la tarde, cada uno abre la aplicación el doble de veces que lo que hizo en la mañana. Es decir, que este tendría 2 multiplicado por X más 5. Y el de acá también tendría 2x, el doble nos comenta que es, el doble. Si el total de veces que, que las dos personas abrieron la aplicación es 87, ¿cuántas veces abrió en la tarde la aplicación la persona A? Mucho ojo, esto están preguntando. En la tarde la persona A. Pero dice el total de veces, entonces ¿qué tendré que hacer? Sumar lo de la mañana más lo de la tarde. Y para eso podemos aquí directamente tender una línea y sumar. Con mucho cuidado. Aquí tenemos x. X más 2x serían 3x. Y aquí tendríamos 5 más 10 sería más 15. Y luego eso es para la persona A. Ese sería para la persona A. No sé si estamos de acuerdo. Lo que estamos es sumando esta cantidad más la de acá. Pero aquí mucho cuidado porque aquí hay un 2 multiplicando. Entonces 2 por 2. 2 por x, 2x, más x, 3x. Y 2 por 5, 10, más 5, 15. Y tenemos que sumar más lo de la persona B. La persona B sería x más 2x sería 3x. Y esto dice que da un total de 87. Términos semejantes, 6x sería igual. Lo que está sumando necesariamente tiene que pasar a restar. Nos quedaría 87 menos 15. Esa diferencia nos da 72. Entonces nos queda que 6x es igual a 72. Lo que está multiplicando pasa a dividir y tenemos que x vale 2. Pero mucho cuidado ahí, porque esa no es la respuesta. Ese es el valor de x, pero a mí no me preguntaron el valor de x. Me preguntaron, ¿cuánto hace? Entonces, listo, venimos acá y le reemplazamos. Tendríamos entonces 2 multiplicado x que vale 12, 12 más 5. Y ahora sí tendríamos 17 multiplicado por 2 y eso es 34. Entonces, esta sería la respuesta. Recuerden que aquí les da 34, ¿verdad? Ya desarrollando. Un buzo se sumerge en el mar, siguiendo la trayectoria que representa el gráfico de la función. De antemano es una función cuadrática. Si el nivel del mar coincide con el eje de las abscisas, ¿cuál es la profundidad en metros que alcanzó el buzo? Primeramente nosotros tendríamos que y es igual, por ejemplo, a f de x y esto va a ser igual a ax elevado al cuadrado más bx más c. Cuando ustedes tengan una función cuadrática, van a tener lo siguiente: si a es positivo, la parábola se abre de esta manera; si a es negativo, la parábola se abre de esta manera. Lo primero. Y también ustedes pueden encontrar este valor de aquí, que viene siendo el x máximo. En este caso sería x mínimo y y mínimo, porque está hacia abajo. Pero si tenemos la segunda gráfica, va a tener un punto máximo y va a tener un punto máximo. Para nuestro caso, aquí a es 1, b es menos 14 y c es igual a 33. Como a es positivo, nosotros estamos en este caso. Entonces vamos a tener unos puntos mínimos, vamos a tener. Y de antemano les aclaro que esto de aquí les da la profundidad. Y en este caso, como se va hacia arriba, va a dar la altura. En el caso
que ustedes necesiten saber. Mucho ojo, porque esto les va a ayudar bastante. Y nosotros ya sabemos cómo calcular el y mínimo o el y máximo. Solamente aplicamos una fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Y es igual menos b elevado al cuadrado sobre 4a y más c. Reemplazamos los valores. Tendríamos menos 14 elevado al cuadrado sobre 4 multiplicado por 1 y esto más 33. Y aquí nosotros ya procedemos simplemente a resolver. Recuerden que todo número negativo elevado a la potencia par se hace positivo. Entonces nos queda 14 elevado al cuadrado, esto es 196, pero acá afuera tiene un negativo. Sobre 4 y esto más 33. Seguimos. 196 dividido para 4, esto es a menos 49. Y esto más 33. Realizando ya la resta, tenemos nosotros menos 16. Menos 16, ¿por qué? Porque se va hacia abajo. Eso simplemente es porque se va hacia abajo. Pero yo, ¿qué valor debo coger? Yo no puedo decir tiene menos 16 metros de profundidad, sino digo tiene 16 metros de profundidad. Entonces, ¿cuál es la respuesta? 16. Listo, el siguiente ejercicio. Para modelar la escena del juego, se introduce un programa en el siguiente modelo matemático. Tenemos una función que depende de x y de y tenemos estos números de aquí. 81y elevado a la décima menos 100 elevado a la 12x sobre 36, el cual permitirá renderizar la imagen que se desea obtener. Si el programa admite introducir la forma factorizada del modelo matemático, ¿cuál es la expresión? Es decir, esto de aquí queremos factorar. ¿Y cuál es la respuesta? Pues verán, aquí quiero que queden de acuerdo ustedes que esto está muy parecido a la diferencia de cuadrados. Cuando ustedes tenían a cuadrado menos b elevado al cuadrado, esto es simplemente la escritura de la diferencia a menos b por a más b. Factoreo. Está bien parecido, miren. Todas las respuestas tienen muy parecidos. Entonces escribamos el ejercicio que a nosotros nos proponen en esta forma. Entonces, tomando el de acá, tengo que tratar de poner yo una base elevada al cuadrado, una base elevada al cuadrado. Entonces nosotros podemos al 9 simplemente escribirle, al 81, perdón, como 9 elevado al cuadrado. Y aquí tendríamos, aparte de eso, y elevado a la 10x menos. Al 100 también podemos ponerle como 10 elevado al cuadrado. Y esto, bueno, está multiplicado por 12x. Y aquí tendríamos dividido para ¿cuánto? 6 elevado al cuadrado. Y si yo hago eso, miren, aquí ya tengo todos estos de aquí. Miren, aquí tengo 9, tengo el 10, tengo el 6. Entonces vamos por buen camino. Pero ahora nosotros necesitamos en realidad expresarle también así, en esta forma, que solamente una base esté elevada al cuadrado. Entonces nosotros podemos escribir esto de la siguiente manera. Tendríamos 9y, ya no sería a la 10, sino sería a la 5x y esto estaría elevado al cuadrado. Mucho ojo ahí, propiedades de los exponentes. ¿Por qué? Porque este 2 ingresa, multiplica acá y ya tengo el 9 al cuadrado. Este 2 ingresa, multiplica aquí, 5 por 2, 10, y ya se forma el 10. Y este no es que ingresa a ser exponente de la x, mucho cuidado. Aplicar bien las propiedades de los exponentes. Este ingresa a multiplicar a esta expresión. Entonces ahí estaría ya planteado y acá tendríamos que hacer el mismo trámite. Entonces nos quedaría como 10 elevado a la 12x y esto elevado al cuadrado. Ahí mucho ojo con las propiedades. Entonces esto de aquí es lo que nosotros tenemos que expresarle como la suma por la diferencia o la diferencia por la suma. Y ya con eso nosotros ya debemos poder verificar aquí. Vamos a tener nosotros primeramente 9y a la 5x. ¿Dónde está 9y a la 5x? No va a ser 9 elevado al cuadrado. Eso no puede ser. Ahí tenemos abajo. Pero nosotros sabemos que la fórmula es siempre signos alternados. Es menos y es más. Aquí tenemos menos y más. Acá tenemos menos, menos. Así no es la diferencia de cuadrados. Opción correcta, la C. La plataforma de una institución educativa registra el número de estudiantes que han llegado impuntual a la primera hora de clase durante el año lectivo. La gráfica representa el registro de atrasos correspondientes al tercero de bachillerato general unificado. Todos los enunciados son correctos, es decir, todos son correctos excepto uno. Identifiquemos.
El viernes se registra menor número de estudiantes impuntuales que el martes. A ver, estamos comparando el viernes y el martes. El viernes se registra menor número de impuntuales que el martes. Sí, ¿verdad? Acá tenemos el viernes, acá tenemos el martes. Para el martes hay 6 impuntuales, para el viernes hay 4 impuntuales, opción correcta. Ah, no, aquí estamos, excepto, todas son correctas, excepto. Entonces esta de aquí está bien, sí cumple. Excepto dice, o sea, tenemos que buscar la que está en error. El martes registra mayor número de estudiantes impuntuales que el jueves. El martes mayor que el jueves. Aquí están comparando. Aquí estaríamos el martes, aquí está el jueves. El martes registra mayor, correcto, tiene mayor, el martes está bien. El jueves registra el menor número de estudiantes impuntuales. El jueves registra el menor número de estudiantes impuntuales de la semana, correcto, aquí está el jueves. Es el menor, es el más pequeñito. También cumple, también cumple. Y vamos a la última. Ya en realidad esa sería la respuesta, no la última, pero de todas maneras dice que el martes registra mayor número de estudiantes impuntuales en la semana. No, ¿por qué no? ¿Por qué no martes? Porque la que le supera es el lunes. El lunes es el día que hubo mayor número de estudiantes atrasados. ¿Y dónde veo el número de estudiantes atrasados? Acá se ve, aquí está la escala. Entonces esa es la que no es correcta. Esa es la que no es correcta. Ahí, ojo, porque al inicio, arrancando el ejercicio, casi me confundo. Eso sería todo, estimados